Y digamos, ya para dejar un poco de lado lo que es la parte gráfica, lo que es el dibujo, pues algunas fotografías que reflejan en este sentido, bueno, cómo son las manifestaciones, ¿no? Básicamente lo que hay, les comentaba, son puntos. Esto es en la cueva 1, la cueva más grande, ¿no? Esto es a la entrada de la cueva, que tiene la boca de 75 centímetros de diámetro, y lo que podemos ver en estas dos fotografías, de acuerdo a por lo menos a lo que en apariencia se ve, es lo siguiente, ¿no? Esta es una superficie natural de la cueva, e inmediatamente aquí, que también es superficie natural, lo que se puede ver es una diferencia de texturas. Aparentemente, y esto es nada más una hipótesis o una idea, lo que podría estar demostrando en comparación con esto que es el petrograbado mucho más marcado, pues quizás sean dos momentos en los cuales se estuvieron realizando justamente los grabados. Es decir, que esto, que es como una especie de pátina, por llamarle de una forma, es anterior, la pérdida como de esta superficie más antigua, ¿no? Genera, tras la caída de eso, bueno, pues se genera una superficie más áspera y también ha sido grabada, ¿no? Básicamente los diseños son líneas de distinto tipo, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto sería el tipo, digamos, de elementos con los que se cuentan, ¿no? Básicamente son no figurativos, todos ellos son geométricos, son formas básicas, líneas, ya varía la composición de estas líneas, que es lo que podemos ver en estos casos, y en un caso, que es el de arriba, son puntos. Entonces, en este sentido, se puede ver que es bastante, digamos, selectivo el asunto de los diseños, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las fotografías de las pinturas, parecen por los colores que tienen, pues un poco, digamos, bastante psicodélicas, pero ¿a qué se debe esto? Para empezar, el estado de conservación de esas pinturas es bastante malo, entonces la foto original prácticamente no se puede ver gran cosa, de ahí que, bueno, se haya recurrido a la necesidad de empezar a filtrar para resaltar el diseño. ¿Qué es como característica que se va a presentar esta es en la cueva 1, la cueva 1 es la que tiene la serie de puntos grabados. De acuerdo con el registro, este es el dibujo de esta pintura, el dibujo respectivo, básicamente de lo que se está tratando en estos casos son de representaciones antropomorfas, o por lo menos eso es la interpretación inicial, ¿no? Que pueden corresponder a representaciones antropomorfas. Si se puede notar, lo que está predominando básicamente es el color rojo, una variedad de tonos, bueno, aquí se va a ver un poco distinto, pero es el color rojo con distintos variantes en el tono, nada más, son monócromas, el estilo, o en cuanto, más no el estilo, en cuanto a la técnica, más bien de manufactura, son por pincel, digamos, como recurriendo como si fuera la tiza, como si fuera un gis directamente, y también por pincel o un poco más, como con más volumen, digamos, no más volumen, sino un poco más grueso, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es solamente para señalar, no necesariamente es una cuestión concluyente, ¿no? ¿Qué es lo que Leticia González, que se ha encargado de estudiar este tipo de manifestaciones en distintos lugares de Coahuila, sugiere o comenta, ¿no? Que la figura humana presente, aislada, puede estar representando lo que es un chamán. No significa que automáticamente donde veamos una figura humana, pues eso es un chamán, y el hecho de que esté aislado es un chamán. Simplemente lo traigo comentario porque parte de lo que yo estoy presentando ahorita en realidad pues es el inicio de un trabajo que lo que busca es, digamos, ir obteniendo elementos para una interpretación pues mucho más armada, ¿no? Mucho más congruente y coherente, y para ello es retomar no solo el panel o los paneles que les acompañan, sino el contexto mucho más amplio, ¿no? El contexto geográfico y el contexto dentro de los sitios, la distribución espacial de estas manifestaciones dentro de lo que es el terreno, ¿no?
Siguiente, por favor. Perdón, no, todavía ahí, perdón, la anterior. Una más para atrás, por favor. Otra más para atrás. Más hacia atrás, por favor. Ahí, gracias. Esta parte acompaña las imágenes que van a aparecer enseguida, ¿no? Entonces, lo que hay son tanto figuras antropomorfas como figuras geométricas. Y bueno, tiene que ver, de acuerdo con las propuestas, digamos, distintas propuestas que se han hecho, es que justamente cuando se está entrando en el trance, cuando el chamán está entrando a ese estado de trance, pues lo que se empiezan a observar son distintas figuras geométricas y muchas de ellas es lo que se plasma. Es decir que la pintura rupestre está reflejando esos distintos momentos hasta llegar, digamos, al punto en el cual se empieza a plasmar aquello que es el objetivo del chamán, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Esto, pues en realidad son fragmentos de lo que queda de estas pinturas. Esto está hacia lo que es la bóveda propiamente de esta pequeña cueva. Pues son una serie de elementos o un conjunto de elementos, ¿no? No podría yo todavía decir si están directamente relacionados, es decir, que sean parte de una misma composición o no, pero lo que vamos a ver es también, como les decía, este tipo de figuras o de formas geométricas que están hechas básicamente también con técnicas similares, o por pincel o como si utilizara un gis, ¿no? Para poderlas plasmar. Este caso es el que está dentro de la cueva que es más pequeña. De hecho, identificar esta pintura fue prácticamente fortuito. Cuando se estuvieron haciendo los trabajos en campo, es porque le dio por la mañana pues un poco de luz durante la salida del sol que se puede identificar. Adentro prácticamente no hay, la luz es muy escasa, entonces no se logra distinguir el diseño, ¿no? Y bueno, esta es la representación ya en dibujo pues del mismo motivo, ¿no? De ahí que la fotografía se vea tan, digamos, el diseño está muy mal conservado y sea tan de mala calidad, ¿no? Pero es por lo tenue que resulta el mismo. La siguiente, por favor. Y nuevamente, esto es un comentario nada más, no es una receta y entonces aplicarlo, ¿no? De acuerdo con el doctor Viramontes, pues muchos de estos recuerdos lo que están evocando pues son formas geométricas, ¿no? Entonces, distintos tipos de formas que básicamente nos están dando aquí, pues no una amplia gama de las mismas, sino son elementos más bien selectivos, ¿no? Siguiente, por favor. Y digamos que la composición general de una de estas cuevas, pues es la siguiente. ¿Dónde están ubicados los petrograbados? Estos también son 3 puntos, de este lado están como grabados. La entrada de la cueva está en la pared, estos también están, esta está en la pared y estos de acá están en el techo, en la bóveda de la cueva, también está en lo que es la pared de la misma y esto también es en una parte más baja de la misma cueva, ¿no? Es decir que en distintos lugares de la cueva, no solamente la pared, sino también la bóveda, fueron utilizados. La misma todavía tenía, digamos, la misma cueva tiene distintas áreas donde poder, o tenía distintas áreas donde poder continuar con este tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, no se nota mucho en este caso por por el color de la letra que elegí, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos como pinturas rupestres básicamente son elementos figurativos, biomorfos, particularmente son antropomorfos y de tipo esquemático, es decir, no detallan lo que son los distintos elementos del cuerpo, ¿no? Y como elementos no figurativos son geométricos, básicamente son formas básicas que corresponden rombos agrupados, cruzados, líneas y otros diseños, ¿no? Siguiente, por favor. Pero bueno, eso es solamente uno de los sitios. El otro sitio es un tanto distinto.
porque aquí lo que tenemos es, primero, que la cueva es un poco más grande, aquí sí se pueden estar de pie, también se puede servir, digamos, como un refugio temporal. También se hicieron trabajos de exploración aquí, no fue utilizada con fines de habitación, fue destinada prácticamente como panel, no fue utilizado como panel. Lo que tenemos aquí arriba es esta pintura, también que bueno, el estado de conservación tampoco es bueno en estos casos, pero dan una idea, digamos, de la diversidad de motivos y usos que se les dio, ¿no? Otra pintura, esto es con la técnica de la tiza, esto es con la técnica del pincel, y de todos ellos, digamos que el elemento más relevante, y que es el que uno ve cuando va subiendo y va llegando a esta cueva, pues es esta escena, ¿no? Esta escena que se puede identificar como una escena de cacería, puede variar, y de hecho varía, digamos, la interpretación sobre el elemento zoomorfo, ¿no? Que bueno, ahorita no lo voy a retomar un poquito más adelante, ya hacia el final, pero básicamente lo que se ven son tres figuras antropomorfas, claramente con arco y flecha, y bueno, este elemento está un poco más dañado, no es muy definido, y lo que probablemente pues pudiera parecer una especie de lanza o una especie de báculo, según sea la interpretación que se le quiera ver o los elementos que se retomen para ella, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este mismo lugar, frente a la cueva, lo que hay pues es una gran roca, el colapso por colapso pues de la misma cueva, y lo que tiene son también petrograbados, ¿no? Básicamente esta es la representación de los diseños, rejillas, líneas verticales, horizontales que se cruzan, líneas paralelas, trazos también muy sencillos. Lo que quiero resaltar aquí es que están aislados, en este caso, si bien están a la entrada, no combina lo que es el panel de la pintura, no combina ningún grabado, sino que es en una roca aislada donde están estos grabados, ¿no? Siguiente, por favor. Pero más allá, digamos, que de mostrar dónde están estos sitios, cuáles son los diseños, los colores, me gustaría enmarcar eso o recuperar pues el contexto un poco más amplio, ¿no? El contexto arqueológico. A partir de lo que es la temporalidad relativa, básicamente obtenida por la tipología de puntas de proyectil, el área de estudio tiene una antigüedad desde el 9200 antes de nuestra era hasta el 1700 después de nuestra era. Esto, bueno, prácticamente es una ocupación muy grande y no permite ubicar ese tipo de manifestación, ¿no? En qué momento se pueden ubicar estas manifestaciones. Siguiente, por favor. Yéndonos un poco más al detalle, y esto es a partir de de los materiales localizados dentro de estos dos sitios, o dentro de esas dos localidades, los tipos de proyectiles nos están dando una antigüedad desde el 2500 antes de nuestra era al 1700 de nuestra era. También sigue siendo muy amplio lo que es justamente la ubicación, pero por lo menos ya hay límites un poco más precisos, ¿no? Sin embargo, les comentaba que se hicieron exploraciones en estos tres espacios, en esas tres cuevas, y tuvimos la fortuna, la siguiente por favor, y tuvimos la fortuna de poder recuperar material en contexto y que nos afina un poquitito más este rango temporal, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahorita vamos a ver unas imágenes de esos tipos de proyectiles, ¿no? Tratando de acercarnos o de precisar un poco más estas fechas, recurriendo a la información etnohistórica, tenemos que para el área de estudio, es decir, para esta parte del río Bravo, que confluye lo que es el río Salado, en su confluencia con el río Salado, se menciona que los grupos indígenas presentes ahí eran aquellos que se estaban registrando hacia lo que es el noreste de Nuevo León, del actual estado de Nuevo León. Es decir, que había tanto grupos locales en el área de la confluencia del Bravo con el Salado, como también migraron
grupos que venían desde Nuevo León, ¿no? Desde la parte de Monterrey, Cerralbo, con todo lo que es la colonización de justamente de Monterrey, es que estos grupos empiezan a migrar, los grupos originales de esa región empiezan a migrar hacia el área de estudio, y entonces tenemos una confluencia de grupos locales, digamos de cazadores-recolectores locales, propios del Bravo, con grupos que vienen de más hacia abajo. Estos son algunos de estos grupos que están, bueno, que quedaron registrados, ¿no? Para lo que es el siglo básicamente XVIII, y se puede ver por un lado lo que ocurre o lo que ocurrió con muchos otros grupos indígenas, ¿no? Que bajo un mismo nombre, en este caso los borrados, se incluyeron distintos tipos de bandas o diferentes grupos, ¿no? Y bueno, entonces lo que se puede ver es que es pues una gran cantidad que va a reflejar de alguna manera diferentes costumbres, diferentes aspectos culturales, ¿no? ¿Qué los va a hacer en común? Pues que son cazadores-recolectores, pero dentro de los cazadores-recolectores hay una amplia diversidad de manifestaciones culturales, ¿no? Y una de ellas justamente pues es la gráfica rupestre. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son aquellos materiales arqueológicos que encontramos directamente en contexto y en este caso fueron al interior de las cuevas, ¿no? Básicamente son este proyectil y este otro proyectil. Esta se encontró en superficie, al interior de la cueva, esta se encontró por excavación. Entonces, bueno, estos otros tipos de proyectiles son aquellos, es una muestra nada más, ¿no?, de aquellos que están asociados y que son contemporáneos entre todos ellos de alguna forma con los materiales recuperados directamente en las cuevas, ¿no? La procedencia, de acuerdo con los estudios tipológicos de estos proyectiles, es predominantemente de Texas, vienen del centro de Texas, del norte, del noreste, del sur, es decir, de distintos focos culturales que están convergiendo hacia el área de lo que es la presa Falcón con el río Salado. También lo que hay entonces es migración, no solamente de lo que es Nuevo León hacia el Bravo, sino también de Texas hacia el Bravo, es decir, todavía se hace mucho más compleja y mucho más diversa la presencia de estos grupos. Siguiente, por favor. De acuerdo con, bueno, esto es un poco lo que les comentaba ahorita, ¿no? Estos proyectiles corresponden temporalmente entre el 700 a 1600 después de nuestra era. Ya se puede precisar un poco más estos límites justamente, ¿no? Y en este sentido la variabilidad tipológica, sin ser tajante, porque hay que tener mucho cuidado en eso, quizás pueda reflejar una variabilidad étnica o lingüística, pero con seguridad sí es cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, siguiente por favor, poder asignar, digamos, quién fue o qué grupo fue el ejecutor de esas manifestaciones, por el momento pues no es posible, ¿no? Lo que se puede ver es, digamos, distintas formas en la representación humana que quizás está correspondiendo justamente con estos diferentes grupos. ¿Qué es lo que parcialmente se comparte? La técnica. ¿Qué es lo que no se comparte? El tipo de representación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de, digamos, de la escasa evidencia todavía en manifestación gráfico rupestre, que por lo menos hasta el 2006 no se tenía noticia que hubiera para esta región del norte de Tamaulipas, para esta región ya como noreste, ya no como estado, sino como noreste. Primero, bueno, pues ya se sabe que hay escasa evidencia, pero que sí es posible recuperarla, ¿no? Que sí es posible que se preserve. Ante ese escaso número de representación gráfica, pues no es posible, o por lo menos yo no tengo la posibilidad de poder definir un estilo, es decir, el estilo, yo no podría decir que eso es el estilo del Bajo Río Bravo, ¿no? O el estilo Río Salado, simplemente puedo decir que no se parece a lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, a los estilos gráficos rupestres de las representaciones anteriores, ¿no?
Y también, bueno, esta es como parte de la hipótesis que buscará desarrollarse, y es que, pues dada, digamos, la diversidad de tipos de figuras antropomorfas, no solamente en este sitio que es La Palma, el otro sitio se llama El Saus, pues es resultado de diferentes grupos, no solamente de un grupo, ¿no? Y bueno, entonces, también es muy probable que sean de distinto periodo. Hay una diferencia esencial en estos dos sitios. Una de ellas es que uno sí corresponde exclusivamente a un sitio ceremonial, que es el que tiene la escena de cacería, y las otras manifestaciones están asociadas directamente a un campamento habitacional. Es decir, desde mi perspectiva, están integrados, ahí no está separado, lo cual presenta o da elementos que espero puedan aquí en algún momento abordarse, justamente cómo se integra el aspecto ceremonial o ritual dentro del espacio, estrechamente relacionado con el habitacional, a diferencia de lo que a veces se puede observar, ¿no? Están las pinturas por un lado y los campamentos pues un tanto más alejados. Aquí en uno de estos casos, por lo menos, la relación es inmediata. Básicamente abajo, a menos de 50 metros, a menos de 100 metros, está lo que es el campamento habitacional, y solamente subiendo la loma están las pinturas, ¿no? Siguiente, por favor. Y una síntesis, digamos, dentro del contexto de todo esto, pues es la siguiente, ¿no? De acuerdo con un panorama muy general. Siguiente, por favor. Lo que se tiene es, básicamente, que por el momento yo estoy considerando que estas manifestaciones fueron realizadas durante el prehistórico tardío a partir de los elementos directamente asociados, ¿no? ¿Cuál era más o menos el clima que había para ese momento? Bueno, pues era húmedo, principalmente. ¿Cómo era relativamente la demografía, ¿no? A partir de los resultados del estudio de área? A diferencia de otros periodos, pues empieza a haber un decremento en lo que es la población del mismo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver sobre todo aquí es la confluencia de distintos tipos de puntos de proyectil que vienen desde diferentes áreas, y no solamente son los tipos locales, ¿no? Que sí los hay. Entonces, básicamente, lo que está reflejando primero, por un lado, esta área de estudio es que con estudios de área, digamos, sí es posible localizar diferentes manifestaciones gráfico-rupestres a lo largo de todo lo que es esas barras de costa, ¿no? Sí hay los elementos tanto naturales para que hayan sido utilizados y se hayan preservado justamente las mismas representaciones, ¿no? Por otro lado, es empezar a conocer justamente la mayor recurrencia o no. Hay que hacer aquí todavía distintos trabajos. Uno de ellos tiene que ver con integrar la gráfica rupestre al paisaje y cómo esta pequeña irregularidad en el mismo, estas lomas, resultan ser muy relevantes dentro de una concepción pues del mundo, ¿no? Por ellos que se utilizaron. Y bueno, también definitivamente dentro de todas las muchas cosas que aún falta por hacer, pues es ver si hay alguna similitud o no entre estos estilos, entre estas formas de hacer las pinturas que pudieran sugerir justamente o no la presencia de un estilo o con qué áreas se puede estar relacionando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente es señalando el periodo en el cual yo considero que fueron realizadas, por lo menos, si no todas, sí algunos de estos motivos. Y les comentaba justamente, ya para terminar, la escena de cacería, ¿no? De acuerdo a mi interpretación, lo que se está representando es la cacería de un bisonte. No estoy considerando el hecho de que sea tanto más, ¿cómo se dice?, ganado mayor, porque el ganado mayor en esta área, de acuerdo con los documentos históricos, se da más o menos a partir de siglo XVIII, no se da antes es ganado menor.
pero bueno, no es algo que necesariamente sea así de tajante, ¿no? Lo que está llevando esto es, digamos, a seguir buscando y considerando otras fuentes históricas que lleven a definir esto o no. Y el bisonte sí existía, digamos, ¿no? para estos momentos en que son contemporáneas las puntas de proyectil. Siguiente, por favor. Y bueno, pues por mi parte, pues eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, agregamos el aspecto